tal, Paola? ¿Cómo están? ¿Bien? Tenemos Bien, bien. Buenas noches, doctor. buenas noches. Tenemos a 10 personas. Bueno, ya se están conectando. Bien, comenzaremos nuestra sesión. ¿Les parece? Rápidamente vamos a aplicar lo que la otra vez habíamos comenzado, ya aplicando la clase con esta técnica. ¿Se acuerdan de los ángeles del recuerdo? ¿Ya? Entonces, no les he dicho que estudien o que repasen, simplemente ahora lo que voy a sí enfatizar es un poco qué es lo que más les ha llamado la atención, ¿no? De la sesión anterior, ¿ya? A ver, reflexionando hacia atrás, mirando hacia atrás, ¿con qué nos quedamos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos llamó la atención? Está Janet Taboada Canaza. Janet, por favor. Si puedes mencionar, comentar un poquito qué es lo que más te llamó la atención en la clase anterior. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Sí, Janet, adelante, por favor. Ya, yo quisiera que me entienda, licenciado, en la anterior semana no he podido pasar el 100% la clase porque no tenía buena señal. Ya, perfecto. Sí, Ah, claro. Janet, tú estás en Yayagua, ¿sí? sí, sí, Ah, sí, perfecto. entonces no Claro, tenía claro. buena señal porque ese día ha llovido y cuando llueve aquí baja la señal. Bien. Ahora, de Sí. lo poco o mucho que escuchaste, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué recuerdas? ¿Qué aspecto crees que te generó algún tipo de reflexión? En realidad es eso, ¿no? De eso se trata esta técnica, mi querida Janet. Ya, la planificación a largo plazo es lo que más me ha llevado a Bien, bien, la ¿qué más? atención y Excelente. poder, poder planificar a largo plazo con buenas metas y más como estaban hablando, más lo que es el POA, ¿no? Eso también quisiera tener más conocimiento. Yo aquí nosotros tenemos el POA individual, el cual lo manejamos en el hospital, pero quisiera tener más conocimientos y sé que lo voy a tener en este módulo para poder aplicar en la institución donde trabajo. Claro, perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Excelente, Janet. Gracias. Evidentemente, Sí, sí hemos hablado de la planificación en el largo plazo, ¿no? Que como tú bien sí, dices, sí. tiene que ver con la planificación estratégica, ¿ya? Bien, le pregunto a Andrea Suárez. Mi querida Andrea, por favor, si puedes tomar la palabra. Andrea, sí creo que Andrea tiene problemas de conexión. Jacqueline Valdivia, te consulto a ti, Jacqueline. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué te llamó la atención de lo que vimos, sí, de nuestras sesiones? A ver. Buenas noches. Bueno, era lo que habíamos tocado, ¿no? Nos estaba consultando si alguien, bueno, si teníamos experiencia en lo que es la retroalimentación dentro de nuestros trabajos. Eso es lo que me hizo un poco más analizar la situación. Claro que esta retroalimentación debe ser consensuada en, dentro del trabajo, si es que existen varias cabezas, varios jefes, o estamos a cargo de varias autoridades. Entonces es importante seguir una misma línea y que Bien, esta retroalimentación sea favorable, ¿no? Para la institución donde uno puede desempeñar la labor. claro. Excelente, excelente, Jacqueline. Me parece muy bien lo que dices. Y qué bueno que destaques eso, porque en cualquier proceso de ejecución de un plan, de un proyecto, es fundamental la retroalimentación. ¿Y qué entendemos por retroalimentación? Es la devolución de cómo funciona algo, ¿no?
muchas veces la retroalimentación se hace al final, ya en la evaluación del desempeño de una persona o cuando estamos evaluando la ejecución de un proyecto, ¿no? Pero resulta que a veces es tarde, ¿no? Por esa razón hay que pensar en la retroalimentación ya en el proceso de ejecución, en el proceso de implementación. ¿Y qué es retroalimentar? Lo dice muy bien Jacqueline. Es devolver un criterio respecto del desempeño del proyecto o de otra persona. Acuérdense lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? Es como esos concursos, ¿se acuerdan? De canto, esos concursos, sí, básicamente por televisión, ¿se acuerdan? Entonces hay un grupo de jueces y el juez dice, ¿sabes qué? No me gustó el timbre de voz, o te olvidaste de la letra, ya, la voz la cantaste de forma nasal, bueno, hay aspectos técnicos musicales, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando ejecutamos un proyecto, cuando diseñamos un plan y ejecutamos la retroalimentación, el seguimiento, el monitoreo, sobre todo el seguimiento y el monitoreo, tienen que tener un fuerte componente de retroalimentación. Esto no está bien, esto hay que hacerlo de esta forma. ¿Y quién retroalimenta? Bueno, el que retroalimenta puede ser el jefe, el líder, el gerente, ¿ya? O también puede ser el cliente, ¿de acuerdo? Si trabajamos en una institución privada, ejecutamos un proyecto, hay un financiador, un donante, entonces es vital que haya una retroalimentación. Ahora, la retroalimentación también puede ser interna, entre nosotros, ¿de acuerdo? La retroalimentación también puede ser de arriba abajo o de abajo arriba. Ya hay que tener mucha, yo diría, una actitud de apertura, porque habemos, me incluyo yo, ustedes también seguramente, habemos o hay jefes que de alguna manera tenemos quizá inseguridad, ¿no? Tenemos temor e inseguridad, que son los problemas de los jefes cuando de pronto no se conoce mucho o no tiene la preparación para ocupar ese cargo, entonces hay temor e inseguridad. ¿Y cómo nunca el jefe va a decir siento miedo o siento inseguridad, sino que va a expresar de otra manera otro tipo de actitudes? Entonces, cuando un funcionario, un colega, un compañero, alguien de la planta que dice esto es así, de esta forma, siempre lo hemos hecho de esta manera, que esto, que lo otro, o sea, pareciera que la gente a nivel de base sabe más que el jefe. Entonces, cuando eso sucede, ahí necesitamos tener un jefe maduro, porque evidentemente, o sea, hablo de una madurez, diría profesional, de una madurez intelectual. No todos los jefes responsables, encargados de una unidad, lo saben todo. Quienes saben más, quienes tienen mucha información, son los equipos técnicos. Entonces, cuando viene el jefe, viene el gerente y da pautas, ¿sí? Y alguien de la planta, alguien del equipo técnico, alguien de la base dice, pero esto se hace de esta manera, esto puede suceder, se puede perfeccionar de este modo. Ya el jefe inseguro, el jefe que tiene miedo, reacciona de una manera negativa. Entonces dice, ah, no, ese está serruchándome el piso. No, aquel ya lo tengo marcado en mi ficha, ¿no? Eh, Pocos son, ojalá nosotros seamos parte de ese grupo, de jefes maduros que dicen, ah, excelente, muy bien. Después con usted quiero conversar porque me gusta el conjunto de sugerencias, ¿no? Entonces, ¿qué hace este jefe? Está buscando una retroalimentación, de abajo arriba. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación no necesariamente es de arriba a abajo. El jefe que retroalimenta, que da un feedback, que devuelve criterios sobre el desempeño de la persona. También la retroalimentación puede ser de abajo a arriba, pero para eso es el jefe, la persona, la persona que debe promover ese espacio. Entonces, cuando ustedes ocupen puestos de liderazgo, queridos colegas, amigos, no le tengan miedo a la crítica, a la sugerencia de sus subalternos, en absoluto. Ningún jefe tiene toda la información. Acuérdense de Henry Ford. ¿Se acuerdan de Henry Ford? Henry Ford, ¿no? El gran inventor del vehículo y que después produjo en masa, ¿sí? Los tipos de vehículo que ya luego coparon el mundo entero. Dice que Henry Ford, cada vez que recibía críticas, se iba con sus ingenieros, ¿no? Son famosas esas anécdotas. Se iba con sus ingenieros ya
a debates, a presentaciones, porque él no tenía toda la información. Entonces alguien le decía, no, pero ese es su motor a combustión, tiene estas fallas, que esto, que el otro, y Henry Ford decía, a ver, ingeniero fulano de tal, conteste, por favor. Y el ingeniero contestaba. Y había otro que decía, no, pero ese ingeniero, o por este vehículo que usted tiene, que está promoviendo, va a generar este tipo de dificultades. Bueno, ingeniero, conteste, otro de sus ingenieros. Entonces, un hombre líder, ¿de acuerdo? Sin embargo, como reitero, habemos personas que nos sentimos inseguras cuando vemos a otro miembro del equipo que quizá tiene mejor dominio técnico, mejor dominio conceptual. Entonces ahí se expresa la inseguridad, se siente inseguro el jefe, se siente miedo. Entonces lo que hace es justamente generar barreras, aislar quizá a esa persona, y lo que tendría que hacer más bien es sentirse tranquilo y decir, muy bien, tú vas a ser un colaborador directo, tú me vas a apoyar en esto. No hay que tenerle nunca miedo a ese tipo de relaciones, ¿de acuerdo? En todas las organizaciones normalmente existen ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y en esa tesitura, vuelvo al concepto de retroalimentación que decía Jacqueline. Entonces la retroalimentación puede ser justamente de arriba abajo, de abajo arriba, de manera horizontal. Vamos a luego reflexionar un poquito, no va a ser en esta clase, yo creo que mañana les quiero compartir un material que nos va a hacer pensar un poco en cómo gestionar equipos de alto nivel, ¿de acuerdo? Dicen Muy bien, buenas noches. sí, Como adelante, anécdota le comento que tuve un Lice, caso similar. allá, Mm, sí, yo estaba como analista en una empresa y justo bien, entró una responsable que primero entró, ¿no? Como que sí, me gustaría que ustedes crezcan, que ustedes sepan incluso más que yo y bueno, me alienta y todo eso. Entonces, llegado el momento, lamentablemente, ha, bueno, ha podido ver que varios del equipo sabíamos muchas más cosas que ella, no por el hecho de que nosotros ya estábamos más tiempo tal vez, ¿no? claro, Entonces lo que ella hizo es troncarnos, se podría decir, nos limitó bastante y por el hecho de que supuestamente nosotros sabíamos más que ella y se sintió amenazada. Entonces ahí es que como nosotros como analistas o como dependientes de ella, ha sido que ha causado, uno, malestar en el grupo de trabajo, dos, que realmente ya no había una motivación como para seguir aprendiendo porque ella nos limitaba demasiado. A pesar de que en algún momento nosotros le hemos enseñado, se podría decir, todo lo que nosotros sabíamos, pero aún así ha llegado al punto de decirnos que nosotros queríamos su puesto. Entonces, a modo de anécdota. claro. No, excelente, excelente, Lice. Gracias, gracias por compartir. Entonces, estamos viendo que evidentemente eso es parte, no sé si era institución pública o privada, parece que era institución privada, mi querida Lice. Sí, creo que sí, ¿no? No, Pero era una pública. pública, uy, en la pública es Sí, igual, a veces se manifiesta de manera más clara, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque a veces en las instituciones públicas priman otros aspectos personales, hasta políticos, para ocupar puestos, ¿no? De jerarquía. Entonces ahí es donde entra la persona y resulta que el equipo técnico es más solvente. Pero bueno, no vamos a discutir ese tema de lo político y todo aquello. Sabemos que no es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal siempre es que el que va a ocupar un puesto de jerarquía, un puesto de mando o mando intermedio, ya sea una persona competente, ¿no? Que tenga los conocimientos técnicos, la destreza, la habilidad y que obviamente pueda desarrollar un buen trabajo. Lo que quiero destacar es que si alguno de ustedes está en algún momento al frente de un equipo técnico y el equipo técnico, porque siempre va a haber, eso quiero decirles colegas, siempre en una organización pública, privada, de convenio o mixta o ONG o pública, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental o nacional o alguna entidad autárquica o descentralizada, siempre ustedes van a encontrar
¿sí? Si son jefes ustedes, responsables de unidad, siempre van a encontrar personas que saben o sepan más que ustedes. Entonces, tranquilos, olvídense de esas inseguridades, de esos miedos que son naturales. Ya entonces uno dice, de pronto no podría él saber más que yo, entonces se siente inseguro, siente temor y claro, como dice aquí nuestra compañera Lice, ya el jefe inseguro dice, están quitando mis puestos. Pero el problema central, ¿saben cuál es? Sobre todo en la entidad pública, el problema es que central es que la unidad pierde la repartición, pierde el ministerio y pierde, y no importa la entidad, el tipo de entidad, ya sea ministerio o gobernación, y pierde la sociedad, porque la sociedad espera recibir un buen servicio, un buen producto, más aún si es una entidad pública. Entonces, nuevamente insisto con el concepto, ¿no? Que nos planteó, y qué bueno que lo haya sacado como un tema de reflexión nuestra compañera, este tema de la retroalimentación, ¿no? No le debemos tener miedo a la retroalimentación. Como digo, de abajo arriba, el colaborador, el trabajador que comenta, dice esto no me parece, esto, o esto podría hacerse de esta forma, ¿ya? De arriba abajo, del jefe, del mando medio hacia abajo, de manera horizontal también, y hay estrategias interesantes que los japoneses aplican, esa estrategia se llama los círculos de calidad, una reunión semanal donde la gente se retroalimenta y van buscando mejoras a problemáticas que encuentran, ¿no? Y también la retroalimentación externa, ¿no? Es decir, el cliente, el proveedor, alguien de afuera que nos dice, un momentito, ustedes se están equivocando en esto, ustedes están haciendo esto u otra, o esto u otro, ¿no? Entonces, qué bueno nos motivó a generar este tipo de reflexiones. Bien. Ok, gracias. Entonces, si no hay más comentarios, qué bueno que se destaquen esos detalles. Vamos a avanzar, ¿les parece? Avanzamos y comenzamos la temática de hoy. En las sesiones anteriores hemos visto qué es la planificación estratégica, sus componentes, la planificación de corto plazo, de largo plazo, ¿se acuerdan? La diferencia entre estrategia y táctica, plan, programa, proyecto, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver, también voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Lo que vamos a ver es una temática que también es novedosa, que es importante, ¿ya? Y que tiene que ver con la planificación por escenarios. La planificación por escenarios es una herramienta que es muy útil para nosotros como responsables de recursos humanos, como responsables de planes, programas, proyectos, ¿ya? Entonces, hay muchas técnicas. Como ya dijimos en la clase anterior, hemos visto todo lo que tiene que ver en términos genéricos con la planificación estratégica. Y ahora vamos a ver la planificación por escenarios, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver otra forma de planificar. ¿Qué es planificar? Ya lo hemos dicho en la clase anterior, en las sesiones anteriores. Planificar es prever el futuro, ¿no? Planificar es diseñar lo que va a suceder, ¿ya? Alguien decía, y lo hemos visto también, la planificación es un conjunto de decisiones anticipadas. Ahora bien, hay diferentes herramientas para planificar, ¿ya? Una de esas herramientas es esta, la planificación por escenarios. Otra herramienta es el marco lógico, una herramienta de planificación. Otra herramienta es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Entonces, otra herramienta es el método SOP que usan los alemanes en organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá, queridos colegas, amigos? Lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener claro el concepto, todo lo que conversamos en las sesiones anteriores. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante tener esa proyección de futuro y todo aquello? Y una vez que tengamos aquello, a nivel organizacional y a nivel institucional, seguramente ya vamos a utilizar una de esas herramientas. Si estoy en el sector público, utilizaré la famosa programación operativa anual, ¿sí? La POA o el POA, el Plan Operativo Anual, dependiendo del nombre, ¿no? Entonces, normalmente esa es la principal herramienta de planificación en las organizaciones. Otras herramientas, el marco lógico, ¿ya? Lo vamos a ver. El marco lógico es una herramienta que es muy usada en la cooperación internacional, en ONGs. Es muy interesante esa herramienta de planificación, ¿ya?
Bueno, otra herramienta, el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, también es otra herramienta de planificación. Y ahora lo que vamos a ver es justamente una perspectiva, una herramienta de planificación que se llama la planificación por escenarios. Esta planificación por escenarios utilizan muchas organizaciones, también internacionales, ¿ya? Como el BID, el Banco Mundial y otras instituciones trabajan con esta herramienta que se llama planificación por escenarios. Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles de esta planificación, ¿ya? Bueno, ¿qué busca la planificación por escenarios? Básicamente, ¿cuál es el punto nodal, el foco? Como dice acá, esta planificación por escenarios busca aplicar herramientas y tecnologías, ¿sí? Número uno, este es el énfasis mayor, para manejar las incertidumbres del futuro. Este es un detalle vital, ¿no? No sabemos, hasta ahora nosotros vivimos en un presente. Ya hoy era un miércoles de ceniza, mañana es jueves, viernes, ¿cómo voy a terminar esta semana de carnaval? Pero bueno, como ya dijimos la otra vez, de pronto puedo yo tener un plan, pero la realidad puede de alguna manera cambiar ese plan, ¿de acuerdo? Entonces la planificación por escenarios te permite, como dice acá, manejar las incertidumbres del futuro, las inseguridades del futuro. Porque pueden suceder muchas cosas mañana, pasado, de aquí a un tiempo, ¿ya? Si trabajas en una institución pública, un cambio de autoridad, sí o no, puede prácticamente cambiar todo el plan, ¿o no es así? He conocido entidades públicas, aún en la misma gestión de gobierno, cambia el ministro, cambia el viceministro y cambian todos. O sea, sí, cambian las autoridades, pero al mismo tiempo dicen, no, eso ya no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora esto sí es importante. Entonces, fíjense, lo que ya se había previsto no se ejecuta porque la nueva autoridad, el nuevo jefe, dice, ahora vamos a enfatizar estos otros aspectos. ¿Y qué significa eso? Significa que ciertamente ha habido incertidumbre. La presencia de una nueva autoridad nos genera incertidumbre, ¿ya? Bueno, lo mismo pasa con las organizaciones privadas, definitivamente, ¿sí? Precios que van bajando, esto de la pandemia, por supuesto que ha cambiado un montón de cosas, ¿sí? Imaginémonos nuevos emprendimientos basados en la actividad virtual, los restaurantes han tenido que reinventarse, ahora trabajando mucho con delivery, ¿no? Comida a domicilio. De acuerdo, quizá en su plan era seguir trabajando, alquilando un ambiente. Ya los colegios han tenido que replantearse inmediatamente. Claro, ¿por qué? Porque ese futuro planificado ya no era un futuro seguro, sino totalmente un futuro inseguro, un futuro lleno de incertidumbres. Entonces, en ese caso, la planificación por escenario, esta herramienta, es sumamente rica e interesante para atender justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, esta incertidumbre permanente, ¿ya? Esa es la bondad de esta herramienta, la planificación por escenarios. Bueno, como se dice acá, esta disciplina se orienta a la gestión estratégica. Acuérdense qué es gestión estratégica. Acuérdense, cuando hemos hablado de la gestión estratégica, estamos hablando de largo plazo, mediano y largo plazo, ¿ya? Por eso se llama planificación por escenarios también, ¿no? Escenario 1, escenario 2, ¿qué podría pasar en el corto y mediano plazo? ¿Ya? Entonces, está directamente orientada a la gestión justamente de el futuro, pero a partir de diferentes estrategias, ¿ya? Gestión estratégica del futuro. Bien, ¿y qué más? Esta es una herramienta interesante que promueve la conversación, ¿ya? Facilita la concertación y, sobre todo, esto es lo que quiero destacar, genera el consenso, ¿ya? Y de por sí, estos aspectos que estamos diciendo, de por sí, esto de la conversación, de la concertación, el consenso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta es una planificación fundamentalmente participativa. Aquí participan las personas, ¿ya? Es posible que el marco lógico, ¿sí? Por eso aquí hago estos muñequitos. Aquí son personas, sujetos, los que están prácticamente
involucrados, ¿no? Involucrados en la planificación por escenarios, ¿ya? Entonces, esto implica consenso en medio de la diversidad. Quizá es una de las naturalezas, lo vamos a ver en minutos también, quizá es una de las características fundamentales de la planificación por escenarios. Es decir, si tú mañana vas a aplicar la planificación por escenarios, no puedes hacerlo o hacer la planificación tú solo en la soledad de tu habitación, de tu oficina, de tu despacho. Tienes que hacerlo con otras personas, tienes que hacerlo en grupo. Por tanto, es una planificación eminentemente participativa. Es lo que estoy destacando. ¿Por qué? Porque implica concertar. ¿Qué es concertar? Llegar a un acuerdo, ¿sí? Concertar implica acordar, ¿sí? Y además generar consensos en medio de la diversidad. ¿Por qué? Porque cada persona, y ya lo vamos a mirar enseguida, cada persona, por supuesto, tiene, ¿sí? Tiene una manera de mirar la realidad, de mirar el problema. Es más, muchas veces miramos desde la formación disciplinaria. Un auditor mirará eso de manera contable, dirá pérdidas, ingresos, egresos. Aquí si es parte de este equipo un antropólogo, un etnólogo, mirará todo el componente humano, el componente social, si el proyecto se ejecuta prácticamente dentro del ámbito rural, digamos, y un experto en marketing mirará todo desde la perspectiva de ventas, cómo vendo el producto. Entonces, por eso, en la planificación por escenarios participan un gran conjunto de profesionales de distintas disciplinas. Y eso obviamente implica diversidad. Y por eso cuando estamos hablando de este elemento que es vital, ¿sí? Prácticamente nos estamos refiriendo a que es necesario que haya esto, consenso, ¿sí? Y este consenso obviamente permitirá después tener acuerdos conjuntos, ¿no? Entre todos estos señores, ¿ya? Bien, entonces un primer elemento central de la planificación por escenarios es que es una planificación colectiva, participativa. Y mejor aún si tenemos en este grupo de personas que van a hacer la planificación, si logramos que estas personas puedan justamente tener diferentes visiones, diferentes disciplinas, para luego encontrar consensos, ¿ya? Esa es una característica central de la planificación por escenarios. Muy bien, hasta acá, ¿está bien? ¿Seguimos? ¿Me dejo entender, queridos colegas, compañeros? Sí, todo claro, licenciado. Ok, perfecto, gracias. Entonces, gracias. Nuevamente, por favor, cualquier cosa me interrumpen, les ruego, ¿ya? Bien, ¿cuáles son algunas de las principales funciones de los escenarios cuando nosotros hacemos planificación por escenarios? Evidentemente, número uno, enfocarnos en entornos específicos, es decir, ¿qué va a pasar si ocurre esto en este aspecto? ¿Cuál ha de ser el ámbito, ya? El ámbito que estamos evaluando, analizando. Por ejemplo, el tema de ventas. ¿Cómo estarán las ventas de aquí a un tiempo? ¿Qué características van a tener? A eso nos referimos. Debemos enfocarnos en ámbitos específicos. Si fuera una empresa. Bien, otro ámbito. Supongamos estamos en el sector público y estamos trabajando, por decir, en la agencia de vivienda. ¿Qué va a pasar en el próximo futuro cuando el precio de un insumo importante como es el cemento está bajando o subiendo de precio? Entonces nos enfocamos en este caso en los proveedores, los que nos venden el cemento. Entonces busco un entorno específico, un ámbito específico para poder hacer la evaluación, ¿ya? Entonces, número uno, cuando estamos planificando por escenarios, identificamos todos los entornos, los ámbitos específicos en los que vamos a nosotros centrar nuestro monitoreo y nuestro análisis, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que nos concentramos en ese entorno, lo que a continuación vamos a hacer es identificar los aspectos críticos, presentes y futuros,
¿ya? Es decir, volviendo a este ejemplo del cemento, digamos, nuevamente, si yo trabajo en una entidad pública como la agencia de vivienda y yo tengo presupuesto que ejecutar y con ese presupuesto, no sé, voy a construir 2.000, 3.000 viviendas, ¿ya? Y obviamente tengo que hacer contrataciones, subcontrataciones y todo aquello y hacer compras de insumos desde lo que es fierro, hierro, cemento, estuco, ladrillos, etcétera, etcétera. Entonces analizo nuestros proveedores, los precios, la calidad, importamos el cemento, no, lo compramos de acá, ¿de acuerdo? Y es más, obviamente en el presente y en el futuro. ¿Cómo estamos ahora y cómo podríamos estar después? ¿Ya? Bueno, y no necesariamente reitero esto con relación a temas como acabo de mencionar de infraestructura. Esto es válido, esta lógica de trabajo es válida para cualquier especialidad, para cualquier ámbito. Esto mismo lo puedo hacer en temas sociales. Un ejemplo, fíjense que es una pena decirlo, pero tenemos una ley, la ley 348, la ley contra el feminicidio, ¿sí? Contra toda violencia doméstica, pero resulta que después de esa ley encontramos más casos. ¿Cuál es el punto? El punto es que la ley no lo resuelve todo. Entonces, ¿qué está pasando ya estos días, estas semanas o en carnavales? Ya se han dado varios feminicidios. Pero tenemos una ley muy dura, quizá una ley de bastante avance a nivel latinoamericano con nuestra ley de violencia, pero resulta que algo pasa. Entonces, si ahora los feminicidios son en esta cantidad, ¿cómo serán los feminicidios de aquí a 2, 3 años si no hacemos algo? ¿Qué hay que hacer? Muchos han dicho, bueno, ya no funciona solo lo legal. Aquí hay que trabajar con lo educativo, aquí hay que trabajar con el currículum, hay que trabajar con la formación de docentes desde las normales, en las universidades, hay que identificar los noviazgos violentos antes de que pues, se produzca cualquier cosa. Entonces, análisis críticos a nivel presente y a nivel futuro. ¿Mm? Por decir, como digo, este es en el ámbito social. Bien, el otro tema que nuevamente es muy fuerte en el ámbito social es el tema de los infanticidios. Bueno, y así puedo ir buscando ámbitos de estudio, dependiendo del core business de nuestra organización. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué ofertamos? ¿Qué vendemos? Nuevamente, si fuéramos una empresa. ¿Qué tipo de productos vendemos? ¿Qué tipo de servicios ofertamos? Y si yo trabajara en el Ministerio de Educación, de igual manera, acuérdense, aquí hay un problema muy serio en la educación en nuestro país. Acaba de publicarse el estudio, ¿sí?, de la UNESCO sobre la evaluación de la calidad de la educación en Bolivia. Y resulta que ahora el país está en los lugares más bajos del rendimiento académico en toda Latinoamérica. Y estas pruebas en matemática y lenguaje con chicos de tercero y sexto de primaria se aplicaron en el 2017, o sea, para, digamos, no pensar que de pronto es por la pandemia o es por el gobierno transitorio, etcétera, etcétera. No, estos resultados son producto de una evaluación realizada el año 2017. Entonces, analizamos qué pasa en este presente con el rendimiento académico, por qué nuestros estudiantes están por debajo de estudiantes del Perú, de Chile, de los mismos grados, de los mismos cursos, y cómo estaremos en secundaria, cómo estaremos en la universidad. Entonces, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Qué plan? ¿Qué podemos identificar como soluciones en el mediano y corto plazo? ¿De acuerdo? O sea, para cerrar un poco esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Básicamente que esta herramienta de la planificación por escenarios es una herramienta que te sirve para cualquier ámbito de trabajo del quehacer organizacional, del quehacer empresarial o del quehacer social si fuera una institución no gubernamental. ¿De acuerdo? Bien, otra función de los escenarios, comunicar percepciones clave. Por eso es muy importante acá, ¿sí? Es muy importante tener para realizar la planificación por escenarios, especialistas, expertos, gente que sabe. Y nosotros elaboramos, ¿sí?, o recuperamos conclusiones a partir de la percepción de estas personas, ¿de acuerdo? De estos expertos. Mucho depende de su formación, del nivel
¿sí? De aportes que ellos tienen para que realmente nuestra idea, porque hace rato hemos dicho, ¿no? Este grupo o esta planificación por escenario se hace de forma consensuada, ¿sí? Se hace de forma participativa. Entonces, la manera de elegir ya a los miembros es vital, a los miembros de los grupos de análisis, ¿de acuerdo? Examinar los movimientos de actores clave, por supuesto, ya, tal como estamos mencionando, esa es otra de las características de esta planificación por escenarios, ya, qué actores clave son importantes, llámense líderes de opinión, llámense empresarios, llámense entidades, por ejemplo, temas de violencia, el defensor del pueblo, u otro, por ejemplo, por este tema de la pandemia, si yo estuviera en el sector comercial financiero, trabajo en la ASFI, digamos, o en la APS, en la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿de acuerdo? Entonces ahí identifico cuáles son los actores, obviamente desde el sector público, los actores privados, cuáles son esas decisiones que estas entidades están realizando o van a tomar, qué se hace en este contexto. Por eso decimos acá, la examinación de los movimientos de los actores claves es fundamental cuando se hacen justamente estos análisis por escenarios. ¿De acuerdo? Bien, otro detalle que me parece vital y está en la línea de lo que decía Leslie, ¿sí? La colega, me parece que era Leslie, ¿ya? Es decir, nos hablaba nuestra compañera de una líder, de una autoridad, de una responsable o directora, digamos, y de pronto ella sentía cierta inseguridad porque el equipo técnico sabía más que ella. Entonces, en una planificación por escenarios, esta señora, por ejemplo, esta señora o esta jefa, podría aplicar justamente esta herramienta, esta técnica, porque aquí participa el staff, ¿sí? El personal de línea o consultores en línea que son parte del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una gran ventaja también, tal como habíamos dicho hace rato. Muchas veces quienes saben más no son los jefes, saben más los que son parte del equipo técnico, ¿no? Bien, y un detalle que yo lo subrayo acá, que es vital, es que muchas veces estos escenarios grupales donde están los expertos, cuando están opinando que esto que el otro, ¿sí? Esas percepciones, esas opiniones de esta gente experta, si hablamos del personal de línea, de alguna manera incide en la modificación de los esquemas mentales de los ejecutivos, de los líderes, ¿de acuerdo? Muchas veces, bueno, no sé, ¿puedo confiar en ustedes? Sí, doctor. Gracias, Jacqueline. ¿Y los demás qué dicen? ¿Puedo confiar en ustedes o no? Sí, doctor, puede confiar en mí. Sí, doctor. Está muy bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que quería decirles? Bueno, en mi experiencia yo he trabajado en el sector público, en el sector privado, en el sector público muchos años, en el sector privado en empresas y en el sector social, el tercer sector. ¿Cuál es el tercer sector? La cooperación internacional, ¿no? ONGs, muchos años, ¿ya? Sobre todo unos 15 años en ONGs. Y fíjense, tanto en el sector privado como en el sector público y como en el tercer sector, el sector social no gubernamental, he encontrado varios estilos de personalidad de los jefes, de los ejecutivos. Y es más, en algunos casos, fíjense, ejecutivos que generaban trabas, obstáculos al cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Pueden creer? Por eso les decía, a mí me parecía, por eso les preguntaba si puedo confiar en ustedes, porque les digo con franqueza, conocí gente que, o sea, siendo jefes, siendo ejecutivos, le colocaban trabas al cumplimiento de los objetivos. Uno podría decir, pero ¿cómo? Claro, por una sencilla razón, porque muchas veces el jefe, el ejecutivo, tiene un ego gigante y no le es fácil reconocer que se ha equivocado, que no es, ¿sí?, la manera de proceder o de tomar decisiones
porque va a conducir a la organización, a la institución, al abismo. Tiene un modelo mental difícil de cambiar, ¿no? Hay una disciplina que se llama comportamiento organizacional, eso se ve en maestrías, ¿sí? De desarrollo institucional, y seguramente ustedes quizá conocen, seguramente que sí, todo este tema del desarrollo organizacional. Entonces, en la teoría del desarrollo organizacional se dice que prácticamente el 90% de los fracasos, ¿sí? De las organizaciones se debe a las malas decisiones de los ejecutivos. ¿Y eso por qué sucede? Porque el ejecutivo tiene un modelo mental, ¿no? Y él dice, esto es así, así funcionó. O las personas, este personal, este conjunto de técnicos, se tienen que adaptar a mí. Cuando la teoría de la organización, la teoría organizacional nos dice, no, cada organización es un ente vivo. Y cuando uno va y se posesiona como nuevo ejecutivo, como nuevo líder, nuevo mando medio, nuevo jefe de unidad, tiene que adaptarse a las características del equipo, ¿no? Porque cuando es al revés, normalmente las cosas funcionan mal. Entonces, la planificación por escenarios, como estamos diciendo acá, que tiene que ver con la participación de distintas personas, ¿sí? Con la participación de expertos, nadie le está diciendo nada al jefe, pero el jefe, al escuchar todo eso, empieza a cambiar su modelo mental. Es muy probable que tú vayas a su despacho y le digas, ¿sabe qué? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Es muy probable, ¿de acuerdo? Pero, Doctor, ¿puedo aumentar algo a lo que dice? claro, un minutito, perdón. Carla, ¿sí? ¿Me esperas un minutito? Sí, sí, sí. Ahora sí, Carlita. Sí, adelante, por favor. Licenciado, justamente yo también vi lo que usted dice, ¿no? Que le ponen trabas y Ya. también vi algo que si que si no es la idea del jefe, esa idea, por más buena que sea, no sirve. Muchas veces vi eso, ¿no? Que porque no ha sido su idea, no le dan continuidad. Es verdad, totalmente. Bueno, ¿y tú lo viviste dentro de una experiencia personal, tal vez? Así de cerca. Sí, sí,
Sí, justamente con un jefe que tenía que no le gustaban las ideas, o sea, por más buena idea que sea, si no era de él, no funcionaba. No Claro, le daba curso. entiendo. Excelente, Carla. Y bueno, te darás cuenta entonces que ese ejecutivo, ese líder, tenía un modelo mental, ¿sí? Bastante, vamos a decir, quizá entre comillas, cerrado, tradicional, vertical, ¿no? Había que hacer lo que él pensaba. Y si otro pensaba de manera distinta, no funcionaba, no servía. Y quizá para sus adentros decía, este es un potencial enemigo. Así que entra a mi lista negra, ¿no? A mi lista gris y a mi lista negra. ¿Mm? O he conocido también líderes, jefes que comparten con con el personal, pero no todos comparten igual. Cuando digo comparten me refiero a la parte social, ¿no? Quienes están con el jefe, quienes están a su alrededor, van y están quizá compartiendo, ¿sí? En un karaoke, de pronto se forma un grupo palaciego alrededor del jefe, ¿no? Como se dice en Santa Cruz, los adulados del jefe. Entonces, lo único que genera ese tipo de modelo de gestión es atentar, ¿sí? Ir en contra de, número uno, el trabajo en conjunto, y número dos, ese jefe, ¿sí? No toma en cuenta que hay personal que quizá no tiene los mismos hábitos, ¿sí? Las mismas actitudes, pero el aporte de ese otro personal puede ser muy valioso o puede ser incluso cualitativamente superior del grupo al que le rodea a él, ¿no? O del grupo que lo rodea a él propiamente. Entonces, por esa razón es fundamental cambiar los modelos mentales de los ejecutivos. Y la herramienta que es planificación por escenarios, ayuda mucho en ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no es la conversación bilateral, personal, en el despacho, en la oficina del jefe, sabe que yo pienso de esta manera, no, sino es un grupo que ahí opina, comenta, y pues el ejecutivo está escuchando, dice, claro, tienen razón, sí, aquí hay otra cosa. Entonces, por eso, si en algún momento ustedes, si son jefes o son miembros de un equipo técnico, se animan a aplicar la planificación por escenarios, es una herramienta muy buena para transformar esquemas mentales, ¿ya? Modelos de decisión. Entonces, y eso es lo que hace falta, ¿no? Habemos, si bien podemos hacer cursos, programas de gerencia, de liderazgo, no necesariamente uno lleva a la práctica lo que aprende, pero si desde la organización, si ustedes son jefes y llevan adelante una planificación por escenarios, les aseguro que ustedes van a enriquecer notablemente, ¿sí? El contenido de desempeños, de decisiones, de actividades de su organización, independientemente de que sea organización pública, organización privada o una organización del tercer sector, ¿sí? Como yo le llamo, el sector social no gubernamental, ¿ya? Bien, gracias Carla, gracias y gracias por sus aportes. Muy bien, ¿qué más? Y un poco en esa lógica, fíjense, los escenarios son un medio para, ¿qué logramos con la planificación por escenarios? Número uno, pensar paso a paso, tanto de forma individual como de manera colectiva, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Ya no es solamente la opinión de Ademar, ya no es solamente la opinión de Carla, o la opinión de Claudia o Daniela, no, o de Andrea, ¿sí? Los que estamos acá, ¿sí? O de Marco Antonio, es la opinión colectiva. Entonces ahí hay una red de percepciones, un conjunto de mensajes que se van alimentando, retroalimentando, y todo eso se da de forma, ¿sí? Individual, en la medida en que uno aporta, y colectivamente cuando se discute, se analiza. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Y justamente en estos escenarios, fíjense, hay un tema interesante. Hablar incluso acerca de lo impensable, ¿no? Este es otro detalle interesante. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto acá, y haciendo un pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si de pronto ya bueno, esta mañana un amigo me decía que en los Estados Unidos el virus ya ha mutado 4 veces, así que hay 4 cepas. Fíjense, ¿ustedes sabían eso? Yo personalmente no.
Creo que sí, ¿no? Algunas noticias han ido adelantando algo, y que la vacuna sirve para uno o dos estas variantes, pero ya las 4 cepas están prácticamente articulándose, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Qué pasaría, les digo a ustedes ahora, si esa realidad llega a Bolivia? Tal vez sí, es lo más probable, 3, 2, 4 variaciones de la cepa, y obligan a que de hoy en adelante sea la norma o lo normal, quiero decir, el teletrabajo o la teleeducación. Que ya los estudiantes no tengan, digamos, la posibilidad de reunirse presencialmente. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si de hoy en adelante realmente todas las clases son virtuales? Nada de realidad presencial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ocurriría con el sistema educativo? Les pregunto, a ver si alguien se anima a contestar esa pregunta. ¿Qué pasaría si de hoy en adelante las clases a nivel primario, secundario, terciario, ¿sí? Universitario y cuaternario, a nivel posgrado, todas las clases son virtuales? Díganme qué pasaría, a ver. Comentarios, le pregunto a ver a Luz Anagua. Luz, te noto pensativa, Luz, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasaría, qué sucedería si de pronto, a partir de ahora, todo es virtual, especialmente hablando de educación? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasaría? ¿Qué cosas Mm, impensables no pasarían? sé si me Adelante. escucha porque tengo no sé si se me escucha Sí, porque estoy con sí, muy poca señal, adelante. pero Fuerte, claro. en principio de cuentas, pienso que la relación social que tienen los estudiantes dentro de cada unidad educativa se perdería. No se indistintamente del hecho de que es el triple esfuerzo para los padres de familia de ser asesores académicos, ser, qué sé yo, el psicólogo de la casa y demás cosas. Ahorita se está viendo que muchas de las familias están teniendo muchas dificultades para conseguir los medios para que sus hijos se puedan educar. No solamente se trata de un celular, no solamente se trata de tener la señal, o sea, todo eso implica un costo y es un costo que ya no está siendo asumido por las unidades educativas, indistintamente del trabajo que le cuesta o que le infiere a los padres de familia estar con el Claro. estudiante, estar en casa asesorando, viendo que ellos hagan la tarea, es sumamente complicado. Ahora, si esto se convirtiera en una realidad, sería terrible para los niños porque no van a poder tener esa relación de amistad que generalmente se cultiva en la educación primaria y secundaria. Bien, ese es un buen punto de análisis psicológico, sociológico, ¿no? ¿Cómo será la generación de la pandemia, si le podemos llamar así? ¿Sí? Y Luz se anima a plantear algo que podría ser terrible, ¿no? Entre comillas, chicos autistas. ¿Qué quiere decir eso? Chicos solitarios, porque ya no habría esa interacción social, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, y si estuviéramos aquí, como Luz dice, como educadores y siendo parte de lo que es la planificación por escenarios, y estamos de alguna manera pensando en cómo planteamos nosotros el futuro de la educación, y la pregunta es, como acabo de mencionar, ¿qué pasaría si de hoy en más todo fuera virtual? Todos los procesos educativos. Número uno, Luz lo dice muy bien y coincido con ella. Coincido contigo, querida Luz, cuando dices habría un gran problema. Los chicos estarían, entre comillas, mutilados de la parte social. Quizá podríamos tener chicos formados intelectualmente. ¿Por qué? Porque hay mucha información en Internet. Quizá los profesores en un esfuerzo interesante. Bien. Los papás haciendo de tutores, de orientadores, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero el gran problema es que estos chicos estarían con un déficit de desarrollo social. Y tendríamos después chicos con problemas de paranoia, problemas de esquizofrenia. Acuérdense, yo a ustedes los veo muy jóvenes, pero en mi época, jugar, ¿qué era? Jugar no era jugar con la tabla ni nada. Jugar con los chicos era salir a la calle y jugar con bolitas, con canicas, y ahí era interacción social total, ¿sí o no?
o en los recreos, pero hoy ya los chicos no tienen eso, y peor si de pronto desapareciera el tema presencial definitivamente de las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí viene ya el plan, ¿no? Si fuera ese un escenario, ¿cómo hacemos para generar esa interacción social? Para generar esas relaciones donde los chicos conozcan al otro desde sus habilidades, destrezas, cosmovisiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a eso vamos con eso de hablar hasta lo impensable acerca de lo que quizá nunca habíamos pensado que podría ser y las consecuencias. Y sobre eso entonces ya vienen algunas propuestas de acción. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Verdad? Entonces se pueden hacer ejercicios de ese tipo. Bueno, otro aspecto. Perdón, hay un ruido, si podemos. Luz, si puedes cerrar ahora el micrófono, o Janet, Janet. Apagada, por favor. Y algo pasó, un pequeño accidente, un niño llorando, por favor. Ya, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Algo, ya. Bueno, ojalá no sea grave porque parece que se lastimó un niño. Bien, entonces, en esto de lo impensable, entonces la teoría de los escenarios realmente ayuda mucho, ¿no? En ese sentido. Bien, ser incluyente, diversidad, apuntar a la diversidad y obviamente tomar en cuenta lo inesperado. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que básicamente todos los aspectos son vitales, son susceptibles de ser incluidos en la discusión. Aquí nosotros tomamos en cuenta la creatividad, es decir, todo lo posible dentro de la diversidad de aspectos que se pueden abordar. ¿De acuerdo? Todo es válido, todo se incluye. Ya, eso es vital. Y todo tipo de inclusión, dependiendo nuevamente de lo que estamos conversando, ¿no? Es decir, si es el ámbito social, el ámbito tecnológico, el ámbito de salud, el ámbito económico, todos los aspectos se abordan en estas conversaciones cuando se hace la planificación por escenarios, ¿ya? Y obviamente, como ya dijimos también, cuando incluimos lo inesperado, lo que quizá nunca habíamos pensado que iba a suceder. Bien, otro detalle vital, ¿qué les parece esta parte? Ver con ojos nuevos, ¿sí? La realidad. ¿Qué opinan? ¿Será que es posible ver con ojos nuevos la realidad? Esto implica una repercepción, repercibir. ¿Y qué significará ver con nuevos ojos la realidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Le pregunto a Marco Antonio. Marco Antonio, ¿estás? ¿Qué piensas tú? Sí, no sé si se puede escuchar. Hace rato estaba intentando opinar, pero creo que está mal mi audio. Ahora sí, ahora perfecto. Te escuchamos fuerte y claro. ¿Qué piensas? ¿Qué es la repercepción? Bueno, punto de vista es como una retroalimentación, pero más personal, digamos, ¿no? Es cuando te volverías a topar con la misma realidad o el mismo contexto, digamos, que ya lo has vivido, que de cierta manera no las puedes ver. Sin embargo, no todos los contextos son iguales, ¿no? Entonces siempre pasan diferentes factores pueden alterar, ¿no? En cualquier acción, incluso dentro del trabajo. Claro, está perfecto. Licenciado, Ahora, ¿puede ser cambiar de mentalidad? ya, Carla, bien, me gusta cambiar de mentalidad. Sí, claro, claro. Ahora, pero ¿cómo cambiamos de mentalidad? Aquí esto nos está diciendo la repercepción. ¿Y qué es repercibir? Volver a percibir. O sea, me explico. ¿No les ha pasado a ustedes, si viven en un lugar determinado, una zona, un barrio, una calle, y viven en ese lugar da años, décadas, lustros, ¿ya? Pero les parece, digamos, tan natural que ya saben, ¿sí?
¿sí? El camino para llegar, que esto, que el otro, las casas aledañas donde viven ustedes, pero como hemos vivido, ¿sí? Tantos años, resulta que ya invisibilizamos ciertas cosas. Entonces, repercibir significa volver a mirar, volver a percibir, y nos vamos a dar cuenta que quizá 2, 3 calles más abajo, o cuadras o casas más abajo, ¿sí? De donde yo vivo, bueno, había sido una casa, por decirles, con ciertas características, con ciertos rasgos, con una fachada con ciertas peculiaridades, ¿ya? Un tipo de puerta, y más allá y un poco más allá, pero con el ajetreo diario, con el trajín regular, cotidiano, de pronto hemos invisibilizado. Es normal ver, ¿ya? O cuando vamos por las calles, vamos por el Prado, aquí en La Paz, por ejemplo, ya hay tantos mendigos que ya uno no los ve, los invisibiliza, o sea, los naturaliza, ya son parte del paisaje. Entonces ya nos parece normal y natural ver unos 50 mendigos apostados en las distintas aceras, ¿sí? De este y oeste por todo el Prado paceño. Hay un montón de mendigos, especialmente en épocas, llegan de la gente del norte de Potosí, de distintos lugares. Pero ya el paceño está tan acostumbrado a eso que, bueno, ya es normal. Pero repercibir es volver a mirar. Volver a mirar, pero esto, y yo cuántas veces, y por qué, y qué pasa, qué sucede. Bueno, volviendo a este caso de la mendicidad, ¿y por qué el municipio no puede hacer un programa? ¿Dónde están las ONGs? ¿O por qué las iglesias protestantes no hacen un programa de formación laboral para estas personas? ¿O qué, cuál es el problema? ¿Por qué tenemos, sí? Entonces, cuando estamos repercibiendo, estamos viendo la misma realidad, pero con otros ojos. A eso nos referimos, ¿sí? Es muy probable que si estamos en una organización, hagamos las cosas de cierta manera que ya nos parece natural hasta que alguien de afuera llegue y dice, ¿por qué hacen de esta forma? Pero esa persona, claro, llega porque es nueva la persona y le parece alguna cosa un poco extraña que sucedan de cierta manera las cosas. O sea, pero si esto se puede hacer de esta otra forma. A veces reaccionamos por el influjo de una opinión externa, pero nosotros estamos tan acostumbrados, eso en neurociencia se llama un conjunto de automatismos mentales, que ya prácticamente es parte del paisaje, es parte de la cotidianidad, es parte del desempeño. Y esto en temas de género se ve con claridad también con, por ejemplo, las mujeres en un grupo de trabajo laboral, las mujeres no saben tecnología, los varones sí manejan el data show, la computadora. O sea, micromachismo, ciertos roles que, reitero, pueden ser vistos de forma natural, cotidiana, regular. Pero cuando miramos esa misma realidad con otros ojos, ahí nos damos cuenta de que no. ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué siempre hemos actuado o hemos dicho esto respecto de esta realidad, ¿no? A eso nos referimos, Carla, Luz, todos los que estamos acá, ¿no? Mayola. La idea es que cuando estamos en un grupo, cuando estamos haciendo planificación por escenarios, estas opiniones nos ayudan a repercibir la realidad. ¿Y por qué no? En vez de tener, si fuera una empresa de seguros, tenemos pólizas de seguros y son trámites engorrosos, ¿por qué no simplificamos? Es que hemos visto que las pólizas siempre son así tediosas, largas, de pequeñas, de letra chica. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué de esta forma? La opinión del otro o de los otros nos pueden ayudar a repercibir la realidad. ¿Por qué hacemos estos caminos burocráticos? Paso 1, 2, 3. ¿Por qué no los simplificamos? Entonces, la teoría o la planificación por escenarios nos ayuda a ver con otros ojos la misma realidad. ¿Sí? A eso nos referimos. ¿Sí? ¿Les parece claro? Muy bien, actuar con mayor confianza y adaptabilidad. Esa es otra de las características de la teoría de los escenarios, ¿no? Actuar con mayor confianza y adaptabilidad. ¿Qué implica eso?
Claro, porque ya no nos sentimos perfectos, sino que podemos equivocarnos, pero podemos también corregir a partir de una apertura mental, ¿sí? Una apertura cognitiva para también conocer otros criterios, otras opiniones de nuestros colegas. Eso genera confianza y también permite, ¿sí?, desarrollar procesos, ¿sí?, nuevos, diferentes, que apuntan a promover escenarios de adaptabilidad, ¿no? Adaptarnos a una nueva situación, a una nueva realidad, ¿ya? Bien, fíjense las bondades, las ventajas que de pronto tiene esta teoría de los escenarios, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, comentarios. Comentarios. ¿Qué les parece la teoría de los escenarios? ¿Cómo lo ven factible? ¿Ustedes creen que se puede realizar esto en sus instituciones, en sus organizaciones? ¿Qué opinan? Yo pienso que tal vez este enfoque de los escenarios podría ir cambiando si es que, como hace un momento estábamos comentando, si llegaría la oportunidad de que todo ya sea virtual, es decir, si ya llegáramos a disponer del teletrabajo en casi su totalidad. Ajá. Ya, bien, bien. ¿Más comentarios? Está bien, perfecto. Eso me gusta mucho eso porque evidentemente el cambio de lo físico a lo virtual está generando yo diría, una transformación disruptiva en la cotidianidad de las personas. Definitivamente. Carla, Luz, me parece que enfatizaron ese tema, ¿no? Los roles de los padres de familia ya son otros. Entonces, ahora, si llevamos esta nueva realidad a la organización, ¿cómo nos desempeñamos desde la virtualidad? ¿Rendimos más? ¿Rendimos menos? No sé si han hecho valoraciones en sus organizaciones. ¿Trabajamos mejor? ¿Estamos más eficientes? ¿Trabajamos de mejor manera? ¿Somos más eficaces con la virtualidad? ¿De acuerdo? Licenciado, yo pienso Sí. que no somos más eficaces, ¿no? Porque es un conjunto que se tiene que cambiar, ¿no? El tema tecnológico, el tema de otros recursos que todavía no los tenemos. Entonces, para hacer un cambio grande también hay que ver, como usted mencionaba, ¿no? Hay que ver el bosque y no solo el árbol. Entonces, hay un montón de aspectos. Hay mucha gente que no está familiarizada con el uso de la tecnología, aunque todos hemos tenido que aprender a la fuerza, pero realizaron, siempre hay miedo al cambio también, ¿no? Pero también implican otros factores, ¿no? Económicos, de presupuesto, físicos, logísticos. Entonces, aplicar un gran cambio pienso que es difícil, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso también. Claro, perfecto, excelente. Muy de acuerdo contigo. Sí, nos dice Carla, ¿sí? Sin embargo, las condiciones no son las mismas para todos. Si es que de pronto todos estamos con muy buena conectividad, acostumbrados a trabajar ya con nuestros ritmos, porque ahí hay un trabajo más autónomo, quizá podríamos vislumbrar otro tipo de desempeños más eficaces o más eficientes, pero si no hay esas condiciones mínimas es más complicado, eso nos está diciendo Carla. Ah, perfecto, pero si de pronto el futuro va a ser virtual, entonces vamos a tener que empezar a trabajar para fortalecer, compensar esas condiciones, ¿no? Trabajar con mínimas condiciones. De pronto la conectividad convertida en un derecho básico, un derecho humano, así como derecho a la salud, derecho a la educación, son derechos universales. El derecho a la conectividad como un servicio básico, esencial, de pronto quizá es un elemento vital para el funcionamiento de cualquier entorno virtual, ¿no? Ok, Licenciado, perfecto, seguimos. Sí, respe- adelante. Claro, respecto a lo que adelante, por favor. comentaba, pienso que también este tipo de cambio afecta tanto a distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, en el área contable es necesario que realmente trabajemos en base a papeles.
porque tenemos que muchas veces validar facturas, digamos, que son manuales, que hay que ver todo tipo de información que está en la factura. Pero esto es tal vez un documento en físico que tendríamos que revisar. Entonces, esto de la virtualidad también es un poco difícil, ¿no? ¿Verdad? Y las facturas electrónicas no están ayudando a mucho o no son muy conocidas, ¿no? No son muy utilizadas Claro, las facturas electrónicas. sí, porque hay centros que todavía mantienen la factura manual o más se basan en todo lo manual, ¿no? Más que confiar en lo electrónico. Perfecto, sí. Entiendo porque ciertamente eso ya se convierte en una situación un poco, vamos a decir, incómoda porque estamos trabajando de manera mixta y paralela, ¿no? O sea, como dice acá nuestra colega, nuestra compañera, de pronto tenemos facturas manuales que requieren un tratamiento físico y también, quizá en menor medida, las facturas electrónicas, ¿no? Coincido contigo, pero nuevamente hablando de las condiciones mínimas, tendrá que pasar un tiempo hasta que todos tengan la cultura virtual, pero así como estamos y con la gente con poca conectividad, vamos a seguir trabajando manual, ¿verdad? Ok, excelente. Vamos, vamos aterrizando un poco más en estos aspectos, ¿les parece? Cuando planificamos por escenarios, ¿ya? Cuando planificamos por escenarios, lo logrando también es, ¿sí? Esto, anticipar y apalancar el cambio. Este es uno de los aspectos vitales de la planificación por escenarios, ¿de acuerdo? Anticipamos y apalancamos el cambio. Acuérdense que en la planificación por escenarios tomamos en cuenta la participación de expertos. Entonces vamos vislumbrando escenarios, ¿ya? Identificamos cambios bruscos, ¿no? Identificamos cambios bruscos. ¿Y qué significa aquello? ¿Qué va a pasar? Nuevamente lo que acabamos de mencionar. ¿Qué va a pasar si la virtualidad ya es la norma? Ya es lo cotidiano. Y aquí otra vez nuestra colega que nos comentó diría, sí, Ademar, está muy bien, solo que vamos a generar, como un autor decía, los nuevos sin techo digitales. Es decir, vamos a tener bolsones de personas excluidas porque no entraron al mundo virtual digital y por tanto no van a poder acceder a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, y ahí vemos este punto. ¿Qué cambios bruscos pueden darse? ¿Qué sucedería? Y ahí aparecen ya las acciones. Ya una capacitación, tal vez gratuita, en este caso, vamos a decir, impuestos, una resolución que permita, entre comillas, por decir algo, es simplemente una idea. Si necesitamos que realmente esto avance rápido, es decir, las facturas electrónicas y todo aquello, en todo caso, muchas empresas medianas, sobre todo chicas, empresas chicas, microemprendedores, y entre los microemprendedores tenemos textileros, carpinteros, y que quizás venden servicios o productos al Estado, sí o sí tienen que tener factura, pero no están acostumbrados a manejarse con la factura electrónica. Entonces, un programa de capacitación, cualificación digital gratuito, de pronto podría ser una acción de tal manera que estas personas, ¿sí?, puedan desarrollar habilidades digitales, ¿no? Desde el celular, desde la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Eso implica un proceso de apoyo, de asistencia. Si bien he visto que impuestos, volviendo a este tema, tiene sus personas, tiene personal encargado de, a ver, usted venga aquí, utilice esta máquina, quizá no es lo óptimo, ¿no? Porque hay la presión del tiempo, no vas a poder aprender en 1 minuto, 2 minutos, porque el señor te dice, haga esto, aprieta aquí, aquí haga, ya listo, ya está impreso, lleves el documento. Pero ¿cómo era? ¿Cómo entro? ¿No? Complicado para un grupo de emprendedores con bajo nivel de escolaridad. Entonces yo ahí en la teoría de escenarios identifico, a ver, qué cambios bruscos podrían darse, cómo podemos avanzar en esta lógica.
Un ejemplo, sí, dentro de esta de la planificación de los escenarios. Hoy salió una noticia muy interesante, ¿no? Los chilenos están ya prácticamente con una aplicación de la vacuna, pero notable. Es uno de los países que ha vacunado más en poco tiempo. No me acuerdo si en una semana o dos, 1 millón de vacunados. Están vacunando en los supermercados, están vacunando en autos, ¿sí? Puestos y la gente está acudiendo. Impresionante. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo se aplica una solución en un contexto de crisis, como es el contexto de la pandemia, ¿no? Por la crisis sanitaria. Entonces, en una reunión con expertos, cuando tú analizas, identificas cambios bruscos, soluciones disruptivas, innovadoras para atender aquello, ¿ya? Otra cualidad, estimular nuevas formas de pensamiento. Esta es otra cualidad sumamente interesante de la teoría de los escenarios, ¿de acuerdo? De la planificación por escenarios. ¿Qué podría pasar? ¿Qué sucedería? ¿Ya? Entonces, se estimula el cerebro notablemente, ¿ya? Es como les decía hace un momento, ¿qué pasaría si de hoy en más, ¿no? Ya la virtualidad es normal? ¿Qué pasaría si de pronto se aplica la telemedicina? ¿Sí? Se pueden hacer operaciones a distancia. Es un médico y otro experto, no importa de qué país, dando indicaciones. O con todo el tema de la robótica, ¿no? Robots programados para hacer operaciones, que se los programa para hacer operaciones, ¿de acuerdo? Justamente en función de las características somáticas del paciente. Entonces, perfección absoluta, no le tiembla el pulso al robot para nada, por decir algo. Entonces, cuando tú haces prospectiva, haces esto de la planificación por escenarios, surgen nuevas formas de creatividad, se aguza la creatividad, ¿ya? Se aguza el pensamiento. Y la base de la innovación es la creatividad. Ahora, les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? ¿O son dos conceptos sinónimos? ¿O son lo mismo? ¿Cuál será la diferencia entre creatividad e innovación? Bueno, tal vez una diferencia clara entre ambos es el enfoque. Si bien la creatividad, digamos, tiene esa capacidad de poder liberar el potencial, lo innovador es la capacidad de poder aplicar, digamos, ese potencial, pero en diferentes objetos, como redundando en lo que decía el anterior punto, ¿no? Estimular nuevas formas de pensamiento. Bien, bien, excelente, me gusta ese concepto. Lo dijiste muy bien, y creo que es central lo que acabas de mencionar, Marco Antonio. ¿Por qué digo esto? Si bien lo has dicho, y voy a tratar de precisarlo, si bien son dos términos hermanados, la base de la innovación es la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La posibilidad de producir un montón de ideas, ¿no? Imaginativas. Se puede hacer esto, aquí podemos mejorar, cambiar y eso muy bien se puede discutir, analizar. Queremos una organización horizontal, se puede hacer de esta manera, aquí ya no va a ser la organización tradicional, vertical, ¿no? Aquí todos vamos a trabajar con otro enfoque. He conocido organizaciones internacionales donde estaba prohibido decirle licenciado, doctor, magíster, sino todos se tuteaban. ¿Por qué? No había títulos, sino había equipos. Entonces, Ademar, Marcelo, Luz, independientemente de que tú tengas tus títulos o no tengas, todos estaban en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de queremos de esta manera, ¿no? Una organización así, plana, horizontal, se puede hacer esto. Eso es creatividad. Puedes lanzar un montón de ideas, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo dijiste muy bien, Marco Antonio, cuando ese conjunto de ideas se trata de aplicar, implementar, llevar adelante, eso se llama innovación. Entonces, la creatividad es intangible, la innovación es tangible.
se aplica, se lleva adelante, se ejecuta, se implementa, pero además se evalúa, se monitorea, ¿de acuerdo? Esa es la característica también de la innovación. Entonces, la base de la innovación es la creatividad. Sin creatividad no hay innovación, ¿de acuerdo? Sin embargo, sin innovación no hay transformación organizacional. Porque innovar, ¿qué es? Aplicar, implementar, llevar adelante, ejecutar, evaluar, medir, sobre todo el concepto de medición. Esto que dijimos, la organización que va a ser ahora de esta manera, que esto que el otro, está funcionando, tenemos mejores resultados, hay mejores resultados en cuanto a eficiencia y eficacia, ¿de acuerdo? Entonces ahí estás midiendo, estás evaluando, ¿sí? Y ahí estás en el terreno de la innovación, ¿de acuerdo? Esa es la, digamos, gran diferencia entre creatividad e innovación. Es vital que haya creatividad, pero cuando solo nos quedamos en la creatividad, nos quedamos simplemente en la intencionalidad, en el buen deseo, en la nueva manera de pensar, perfecto. Pero eso hay que llevar a la aplicación, a la implementación, a la ejecución. Cuando estás aplicando, la creatividad se torna en innovación. Y más aún cuando esa innovación se evalúa, se mide, se califica. ¿Para qué? Para luego seguir avanzando hacia una siguiente fase, a una siguiente etapa, ¿de acuerdo? Entonces, estas nuevas formas de pensamiento, al ser aplicadas, ya están entrando en un terreno de la transformación organizacional. ¿Ya? ¿Está bien? Marco Antonio, ¿sí? Bueno, y colegas, seguimos. ¿Qué más? ¿Para qué sirve la teoría de la planificación? Para resolver problemas con nuevos enfoques que identifican oportunidades. Esto es muy interesante. Porque ahí en la conversación, ahí en el diálogo aparecen nuevas soluciones, nuevas opiniones, ¿ya? La gente opina, dice, realmente es muy rico, queridos colegas. Si ustedes son jefes, son autoridades o líderes de opinión, ¿sí? Líderes del equipo técnico, promuevan estos espacios. Pero hay que saberlos manejar, porque como hace rato nuestra compañera mencionaba, de pronto eso puede generar algún tipo de resquemor, pero cuando se maneja muy bien, abierta y transparentemente, realmente la organización puede dar saltos cuánticos, ¿no? Saltos gigantescos en su manera de abordar sus propios problemas organizacionales, como el tema de generación de ingresos, generación de mayores ventas, o si es una institución pública, mejor cobertura, ¿sí? O lo que le llamamos valor público de la organización. ¿Qué más? Romper con viejos estereotipos, es lo que hemos dicho hace rato. Los jefes cambian de opinión. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una creencia, ¿no? Una creencia social. No, imposible, nosotros no podemos internacionalizarnos, nos falta mucho. No, imposible, nosotros no podríamos generar lo que hacen los brasileños, lo que hacen los colombianos, nos falta mucho. Por decir, creencias, estereotipos, modelos mentales que de alguna manera condicionan el desempeño de la organización, ¿ya? Bien, ¿qué más? Otro detalle importante, reducir riesgos futuros. La teoría de los escenarios, ya estamos un poquito sobre la hora, la teoría de los escenarios es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión también, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver qué cosas podrían suceder y qué cosas no podrían suceder. Y si realmente suceden, entonces tú ya estabas preparado, ¿no? Recuerdo muy bien en una actividad, en un proyecto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos manejaban la teoría de los escenarios, o mejor dicho, la planificación de los escenarios. Y ahí en la planificación de los escenarios, ¿sí? Ellos decían, sí, bueno, tenemos el plan A, el plan B, el plan C y el plan D. 4 escenarios, 4 planes. Muy bien, el plan A no funciona, entonces hay que hacer el plan B. Perfecto, pero resulta que por ciertos motivos, ciertos factores externos, no funcionaba el plan B, entonces el plan C, el plan D. ¿Qué les parece? Quiere decir que uno estaba ya preparado para cualquier contingencia, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen un plan B? ¿Sí? Si pasa algo mañana o pasado en su empleo, en su trabajo, de pronto les dicen ha habido una reestructuración, lo sentimos. ¿Cuál es tu plan B?
¿Tienes un plan B? Hace rato hablaba, no hace rato, hace algunas semanas hablaba con una amiga y yo le preguntaba, ¿cuál es tu plan B? No, no tengo mi plan B, me decía. Yo tengo un solo plan. Horas. Mi plan es realizar esto, ¿no? Estaba empecinada. Le dije, no, o sea, un poco en función de esto, ¿no? No, uno tiene que tener el plan B, el plan C y el plan D, por lo menos, ¿sí? No. Y al final, después de varios días me encuentro, ¿y qué tal? No, no se dio. Y ahora no sé qué hacer. Bueno, no tenía un plan B, no tenía un plan C. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen un plan C, un plan B, si mañana pasa algo en sus trabajos? ¿Les dicen por reestructuración institucional? Bueno, tal vez sí, tal vez no, ojalá sí. Ahora, la pregunta en un nivel mayor, ¿nuestra organización, nuestra institución, tiene un plan B si pasa algo, un plan C? ¿Sí? Entonces, si trabajamos con la teoría o la planificación por escenarios, podemos reducir ciertos riesgos. Estamos preparados. Entonces hay que empezar a pensar de esa forma. Y por eso acá viene a continuación esta otra línea, ¿no? Minimizamos sorpresas. Ya no nos sorprende, ¿no? Hacemos lo posible, ¿sí? Para estar justamente preparados para escenarios inciertos, ¿no? Bien, responder oportuna y efectivamente al reconocer señales. ¿Qué significa esto? Significa que aguzamos el olfato, entre comillas. Aguzamos la corazonada, el presentimiento, porque aprendemos a reconocer señales. Nuevamente, la vacuna no va a llegar a todos o no va a llegar rápido. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las medidas? No va a haber presencialidad. ¿O qué va a pasar si estuviéramos en la función gubernamental? Para mí, la planificación por escenarios podría ser una muy buena herramienta para el sector público. ¿Por qué? Porque, un ejemplo claro, ya suben los precios de las materias primas, bajan los precios, ¿y ahora qué hacemos? Escenario 1, escenario 2, escenario 3, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Qué viene ahora? No llegan las vacunas, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan B? ¿El plan C? ¿Qué escenarios posibles se van a dar? Entonces, la planificación por escenarios ayuda a ver diferentes contextos, a visibilizar esos diferentes contextos. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, en este punto, expresar y comunicar una visión común de las nuevas realidades. Claro, porque cuando conversamos, cuando dialogamos, ya nos sentimos preparados para las nuevas realidades. Empezamos a desarrollar una visión común de las nuevas realidades. ¿Ya? Muy bien, estamos sobre hora. Para terminar, como siempre, dos cositas nada más. Número 1, voy a pedirles que vayan abriendo sus pantallas para tomar la asistencia del día, por favor. ¿Ya? Número 1 y número 2, si pueden ustedes ya prácticamente darme 2 comentarios, por favor, para cerrar esta sesión. ¿Qué les parece este enfoque de la teoría de la planificación por escenarios? ¿Ya? Los escucho, por favor. Vamos abriendo nuestras pantallas para ir haciendo las capturas, por favor. Y mientras tanto yo... ¿sí? Doctor, sí, Adelante. esto de los escenarios realmente me parece algo tan útil porque se aplica desde grupos pequeños donde se puede lograr objetivos ya a nivel macro, ¿no? El objetivo creo que es modificar o mover la forma de pensar de un grupo pequeño y ir implementando en todas las áreas para llegar ya al objetivo y misión y visión de la empresa en sí. Perfecto, excelente, excelente. Bien, gracias. Gracias, Liz. ¿Liz o Lice? Mi nombre es Lizelot, pero es muy largo. Ya. Oh, gracias, sí. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario, por favor? ¿Qué les parece esto? Bueno, a modo de aporte, digamos, Claro que sí. recientemente la revista Inside the Law es una revista exclusivamente de temas de recursos humanos. Entonces estaba planteando el tema de la planificación por escenario
el cambio drástico que le ha dado todo lo que es la era digital. Entonces, se estaba proponiendo, ¿no?, para reducir tiempos y costos, la incorporación de la inteligencia artificial para que las empresas empiecen a producir más. Esto naturalmente ha preocupado, ¿no?, a muchas personas porque se han visto amenazadas por que iban a perder sus puestos, iban a ser reemplazados por máquinas. Entonces, ¿qué efecto ha causado en esto? Entonces, el mismo funcionario ha empezado a reinventar su trabajo, a pensar en adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, rediseñar, digamos, sus funciones, adoptando nuevas perspectivas, es decir, adaptándose a este nuevo escenario, ¿no? Adquiriendo, es decir, abriendo su expectativa, su mente, ¿no?, para poder adaptarse al futuro escenario que se está viviendo ahora. Claro, excelente, Marco Antonio, tienes toda la razón. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando ya hay estudios que dicen que el 50% de las actividades están prácticamente automatizándose, ¿no? Las actividades laborales. Bien. Ok, mientras ustedes van abriendo sus pantallas, muy rápido entonces, por favor, Alvarado, Mayola, ¿está Mayolita? Mayola. Mayolita hoy creo que no nos ha acompañado. Luz Melina Anagua, Luz. Presente, doctor. Marco Antonio Castillo, excelente Marco Antonio. Melisa Fini Salinas, Melisa. Presente, doctor. Bien, Silvia Eugenia Moscoso, Silvia creo que no, ya, no está. Daniela Poma Salazar, Danielita. Presente, buenas noches. Gracias, Daniela. Claudia Mariela Quiroga, Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A Liselot Quitón. Lice, ahora sí. Doctor presente. Sí, no te extrañamos en la clase anterior, me parece que no estuviste, ¿no? Sí, no pude, doctor. Bien, Andrea Suárez, Andrea. Presente, doctor. Andrea, muy bien. Janet Taboada, Janet. Janet estaba, me parece. Janet. Sí, doctor, buenas noches. Janet, sí, Janet. Ok, Janet, estamos con Cintia Valdivia, Leiva. Cintia. Presente, doctor. Bien, luego Paola del Rosario Villegas, Paola. Paola, creo que hoy día no pudo estar, Paola. Y finalmente Carla Zafira, Carlita. Presente, doctor. Sí, muy bien, gracias Carlita. Ahora, denme un segundito. Disculpe, Sí. mil disculpas, doctor, me llamó, no pude contestar, mi micrófono está mal. Mayola Alvarado, soy la primerita. Ah, sí, Alvarado. Bien, te puse ausente. Qué bueno, gracias. No, gracias. Mayola Yari Alvarado, ¿verdad? Sí, señor. Ya. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, ahora sí, denme un segundito que voy a sacar la captura de pantalla que nos pides idea, ¿no? Como parte de la asistencia. Perfecto. Ahí, por favor. Muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, qué gusto nuevamente compartir con ustedes. ¿Cuándo nos toca clases? Mañana, doctor. Mañana, ¿verdad? Mañana, jueves y viernes. Tenemos 2 clases más para cerrar este módulo. Bueno, que estén muy bien, que descansen. No se olviden de las actividades de los foros, ¿de acuerdo? Ya, y cualquier cosa por inbox, estamos en contacto. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ah?